Hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar hongos directamente en cartón. Voy a usar 1 kilo de cartón seco. Le vamos a agregar también, acá tengo café, la borra de café, lo que sobra del café cuando lo hacemos. Le voy a poner también 1 kilo para usar una parte de cartón y una parte de café. Y un punto muy importante antes de esterilizar todo este material, principalmente con el cartón, lo vamos a cortar en pedacitos de aproximadamente unos 3-4 centímetros. Y esto lo vamos a hacer con todo el cartón este que limpiamos. Es importante que no dejemos cartones muy grandes, porque si no, esto al apilarse va a dejar muchos espacios de aire por adentro y esto va a hacer que al micelio se le dificulte mucho más poder colonizar todos estos restos de cartón. Por eso es que te recomiendo que los dejes un poquito más pequeños, para que así pueda crecer mucho mejor. Si bien a todo este cartón lo podríamos esterilizar así como está, bien seco, lo que te voy a recomendar es que lo pongas en algún recipiente grande y lo vamos a dejar humedecido, porque sin estos cartones, que si bien están secos, puede llegar a haber algún otro tipo de esporas de otro hongo que puede llegar a competir. Al mojarlo vamos a lograr que estas esporas germinen y va a ser mucho más fácil poder esterilizar este cartón y que nuestro hongo pueda crecer mucho más rápido. No hace falta que esté todo bajo el agua, sino más bien darle humedad. Y a esto te voy a recomendar dejarlo en reposo mínimo por unas 12 a 24 horas, a diferencia del café, que no lo vamos a dejar en remojo porque por lo general este café ya viene mojado una vez que lo terminamos de usar. Y a medida que esto se va enfriando, si había por casualidad alguna espora dando vuelta, esto va a germinar y ahora le vamos a hacer una esterilización extra. De cualquier forma, ten en cuenta que el café pasa por agua caliente y esto va a estar mucho más esterilizado que este cartón que tenemos por acá abajo humedecido. Por acá, una olla, le voy a poner todo el cartón este. Antes de llevarlo al fuego, le vamos a poner por lo menos hasta la mitad de agua. Pero es mejor si ponemos agua justo hasta tapar el cartón. Y así como está, lo vamos a llevar al fuego. Cuando empecemos a ver que empiezan a salir las burbujas, lo vamos a reducir al fuego al mínimo y lo vamos a dejar por lo menos unos 40 a 60 minutos para lograr una buena esterilización de todo este cartón. Pero en el caso del café, no lo vamos a dejar en remojo, va a quedar así porque este café estuvo en contacto con agua caliente. Esto va a ayudar a que esté mucho más esterilizado que el cartón, por ejemplo, pero igual le vamos a hacer una pequeña esterilización. En una olla vamos a poner todo este kilo de café. La gran ventaja para el cultivo de hongos que tiene el café es que va a aportar mucho nitrógeno, carbohidrato, azúcares y lo más importante, minerales como el potasio, calcio, magnesio, fósforo y también el nitrógeno. Así como está, le vamos a poner agua, pero solamente hasta que veamos que apenas lo termina cubriendo. No le vamos a poner mucha cantidad. Y así como está, a esto lo llevamos directamente al fuego. Y cuando veamos que el agua del café empieza a hervir, te voy a recomendar que bajes bien al mínimo el fuego y lo vamos a dejar así por aproximadamente unos 20 minutos a media hora para que se termine de esterilizar bien. Cuando ya veamos que el agua se evaporó bastante y que lo movemos y vemos mucha menor cantidad de agua, lo vamos a sacar del fuego para filtrarlo. Y esto lo hago con un colador y con un lienzo, que te voy a recomendar que si esto lo vas a hacer más seguido, te guardes el lienzo solamente para esto porque lo mancha bastante el café. Esto más que nada para sacarle todo el exceso de agua que tiene, que si bien no es mucho, pero cuanto menor cantidad de agua tenga este café va a ser mucho mejor. Y así lo vamos a dejar reposar hasta que enfríe bien, porque ahora está súper caliente. Te voy a recomendar a esto también que lo tapes para asegurarnos que quede bien esterilizado. Y por otro lado, tengo por acá el cartón que quedó bien esterilizado. Todavía está un poquito caliente. Vamos a tratar de sacarle todo el exceso de agua, porque si nos queda mucha cantidad, eso va a dificultar el crecimiento del micelio. Mientras que se termina de ir todo el exceso de agua, este es un micelio que es el que vamos a usar hoy. Está hecho a partir de los hongos que compramos en el mercado. Abajo en la descripción te voy a dejar todo el paso a paso para que lo puedas hacer en casa.
Y es importante que todo este cartón quede bien escurrido, que no sale agua. Y lo mismo para el caso del café, tenemos que lograr que nos quede así, bien suelto, para poder hacer toda esta mezcla. Hoy a todo el cultivo lo vamos a hacer en bolsas y para hacer la mezcla vamos a usar algún recipiente grande. Es importante que rociemos todo esto con algún alcohol al 70, más que nada para impedir hongos o bacterias que puedan llegar a quedar. Y vamos a poner primero el cartón, la mitad más o menos, y le vamos a empezar a poner parte de este café como para empezar a mezclarlos para que el café quede bien entre todo el cartón. Y fíjate cómo queda este café. No chorrea y esto es lo que hace que el cultivo de estos hongos, más que nada el micelio, se pueda desarrollar bien entre estos dos componentes. Así logramos tener toda esta mezcla que es la que vamos a usar ahora para inocular todo este micelio que preparamos a partir de los hongos que compramos en el mercado. Este tiene aproximadamente 1 mes y medio en la heladera y lo que te voy a recomendar antes de hacer la siembra directamente en el sustrato que usemos, vamos a dejarlo aproximadamente por unas 5 a 6 horas como mínimo afuera para que llegue a la temperatura ambiente, así el micelio se va acostumbrando. Lo ideal serían unas 12 a 24 horas para que pueda crecer mucho mejor en todo este sustrato que preparamos. Esta vez lo voy a hacer en estas bolsas, podríamos usar si no las botellas como hicimos en uno de los videos acá en Miradas Biológicas. Doblo todo esto para afuera. Cuando vemos que el micelio empieza a subir por todos los costados del frasco, esto es una buena señal que nos indica que tiene mucha fuerza para invadir cualquier sustrato que le pongamos. En este caso hoy va a ser cartón con café y por adentro. Totalmente invadido por todos lados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper todo esto para que se separen estos granos de maíz. Y así es como los vamos a usar para que empiecen a invadir todo el cartón con el café. Cuando lo vemos así bien blanco, esto es una señal que nos salió muy bien todo este cultivo. Tenemos que buscar que nos queden bien sueltos. Y aparte, si le sentimos el olor, tiene que tener buen olor, olor a hongo bien fresco y no olor feo. Y vamos a empezar a poner una primera capa de este cartón con el café. La primera te voy a recomendar que sea de unos 4 centímetros aproximadamente. Y después, así como está, lo vamos a desparramar bien por todo este cartón. Unos 2 a 3 centímetros más. Esto es el pedacito del hongo que compré en el mercado, que lo usé para reproducirlo directamente en todo este frasco. Funciona muy bien este método, que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedas hacer en casa. Con un pequeño pedacito de estos hongos vas a poder tener tu propio micelio para cultivar hongos en casa. Y acá voy a usar aproximadamente entre unos 800 gramos a 1 kilo de esta mezcla por cada medio frasco de estas semillas. Bien desparramadas, porque cada una de estas semillas de maíz que tiene toda esta parte blanca es el micelio que se está alimentando del maíz, y al dejarla ahora con mucha mayor cantidad de materia orgánica, todo esto va a hacer que crezca mucho más rápido. Y lo último por acá, me voy a guardar un poquito en la mano para hacer otra capa súper fina arriba. Y así ya tenemos toda nuestra primera bolsa, que vamos a compactarla un poquito para que no queden más que nada espacios muy grandes de aire. Que nos quede algo bien compacto, y después con algún hilo o cinta que tengas lo vamos a atar bien fuerte por acá. Durante toda esta primera etapa de crecimiento, estos hongos crecen mejor cuando tienen bajos niveles de oxígeno. Por eso es que los vamos a dejar en estas bolsas bien cerradas. Y uno de los problemas que suelen tener estas bolsas son las puntas estas en la base, que queda con mucho espacio de aire. Acá te voy a recomendar que las dobles y le pongas una cinta. Así ya tenemos la bolsa lista para empezar la incubación. Pero antes te voy a recomendar con algún alfiler, algún alambre muy finito, a esto
le vamos a hacer unos pequeños pinches para que pueda haber un mínimo intercambio de gases. Con el tiempo vamos a empezar a ver que alrededor de cada una de las semillitas se empieza a formar todo como una estructura, como si fuera una tela de araña en forma circular, y eso es una buena señal que nos indica que todo va creciendo bien. Y así como están bien perforadas, atadas, las vamos a dejar en algún lugar oscuro en casa. Tienen que estar a una temperatura de aproximadamente unos 20 grados a 25, puede variar un poquito, pero lo importante acá es que esto esté todo bien en oscuridad. Puede ser adentro de una caja de cartón y cada tanto lo vamos a abrir para revisar. Esto no solamente nos va a servir para que haya un leve intercambio de gases, sino que también para ver cómo va todo este avance. 3 días después vamos a empezar a ver que alrededor de cada una de las semillas de maíz que inoculamos empieza a aparecer como si fuera una tela de araña, y eso es una buena señal porque es el micelio que empezó a invadir todo este sustrato que preparamos con cartón y café. Es normal también que veamos que se condensa un poco la humedad, pero no te preocupes porque parte se va a estar evaporando por las perforaciones que hicimos y el resto la va a aprovechar el hongo para seguir creciendo. De cualquier forma, a todo esto lo vamos a tener que seguir dejando en un ambiente oscuro hasta que veamos que está todo de color blanco. Y 8 días después de haber inoculado este hongo en este sustrato que preparamos con cartón y café, esta bolsa que tenía menos cantidad de sustrato está prácticamente toda blanca. Le faltaría que el hongo invada estos pedazos de cartón que le faltan por acá. Y en esta otra bolsa que le pusimos un poquito más de sustrato, todavía se ven partes del cartón, mucho más que en esta otra. Si las miramos por abajo a las dos, a esta le faltaría un tiempo más para que termine de colonizar todo. Mientras tanto, a esto lo vamos a seguir manteniendo en oscuridad y con buena temperatura para que colonice mejor. 20 días después de haber inoculado este cartón con el café, ya tenemos todo prácticamente para empezar la fructificación. Quedó totalmente blanco. El café le aporta muchísima energía a este hongo y el cartón no solamente le va a estar dando humedad, sino que también le va a generar todos esos espacios para que a esto, así como está, ya directamente lo ponemos a fructificar. Es normal que durante el cultivo la bolsa se afloje un poquito. Acá lo que te voy a recomendar es que la gires para que todo el nylon quede bien apretado contra el sustrato y después lo vamos a atar bien. Y esto es importante porque el nylon, una vez que quede bien sobre todo el sustrato, una vez que le hagamos los cortes, cuando el hongo salga, vamos a evitar que el hongo termine creciendo por adentro del nylon cuando queda flojo. Y para hacer los cortes con algo bien filoso, te voy a recomendar que a la mitad le hagas apenas cortes todo alrededor, para que así empiece a entrar todo el oxígeno. Mayor cantidad de oxígeno hace que estos hongos se estimulen para la fructificación cuando ya tenemos una bolsa bien blanca para que empiecen a salir todos los hongos. Y después nos va a tocar ponerlo en la cámara de cultivo para aumentar la humedad, darle más oxígeno, así empiezan a fructificar. A estas bolsas las suelo colgar en estos ganchos para que puedan salir hongos de todas partes, pero también las podemos dejar apoyadas sin colgarlas. Pero acá la recomendación que te voy a dar para estos casos es que todas las perforaciones las hagas de la mitad para arriba, para que de esta forma los hongos empiecen a aparecer por toda esta parte y no salgan de abajo, porque si las perforaciones quedaron muy abajo, el problema que vamos a tener va a ser que los hongos se van a encontrar con toda esta base y no van a poder salir. Y así los vamos a dejar en esta cámara de cultivo, que abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que veas cómo fue que la armé. Para poder mantener un mejor nivel de humedad, siempre te voy a recomendar que dejes algún plato con agua por abajo para que esto se evapore. Siempre va a ayudar para, más que nada, esta etapa de fructificación de los hongos. Y también vamos a tener un rociador para mojar todas las paredes, porque cualquier cosa que hagamos que aumente la humedad, en esta etapa de fructificación va a hacer que logremos tener hongos de mucho mejor tamaño. Por acá abajo están estos que cultivamos directamente en cartón con el café. Y mirá por cada foco de crecimiento la cantidad de hongos que tenemos. Si lo comparamos, por ejemplo, con estos otros que están hechos solamente con paja de trigo, pero también a todo este cultivo que hicimos de cartón con café, a la otra bolsa se la había recortado toda por arriba para sacarla y que quede expuesto directamente todo el sustrato a este medio ambiente húmedo. Fíjate que cuando le sacamos la bolsa, acá vamos a tener mayor focos de crecimiento de mucha mayor cantidad de hongos, porque al sacarle hacemos que llegue mucha mayor cantidad de oxígeno
y así vamos a lograr mucha mayor cantidad de fructificación por cada una de estas bolsas que preparemos. Pero el problema que vamos a tener acá cuando hacemos esto es que tenemos que mantenerlo sí o sí en un ambiente mucho más húmedo, y si no podés mantener un buen nivel de humedad en todo el ambiente, te voy a recomendar que le dejes la bolsa, porque la bolsa misma va a mantener la humedad y no se va a deshidratar a medida que vayan saliendo todos los hongos. Y en estos dos casos, la estimulación para que empiecen a aparecer los hongos se va a dar cuando le hacemos el corte a la bolsa o cuando exponemos todo este sustrato que está hecho a base de cartón y de café, porque al haber mayor cantidad de oxígeno, esto estimula a que los hongos empiecen a aparecer. Y cuando los tengamos de este tamaño, cortamos bien por atrás de la bolsa y a esto ya lo podemos usar directamente para la cocina. En este caso particular, cuando son pequeños, lo podemos cortar y así a todo esto lo dejamos en un ambiente que esté bien aireado, que circule el aire para secarlos, para que cuando estén bien secos los puedas guardar en un frasco. Y así lo vamos a poder conservar por mucho más tiempo hasta que los usemos. Y cuando están más grandes, acá te voy a recomendar que lo uses directamente para tus comidas. Y si no lo vas a usar en el momento, a esto lo podemos guardar en un tupper, así como está, adentro de la heladera, para que se conserven. Te mando un saludo grande. ¡Chau!